¿Qué pasa con el cristianismo? Vamos a ver, un tema muy interesante. A ver si es un comentario largo. A ver si lo podéis ver íntegro. Bien, de José Mari. Bueno, a ver, quienes quizás influidos por las élites corporativas interesadas abandonamos hace muchos años nuestra religión católica y nos volvimos ateos, deberíamos recapacitar y volver a tomarla, porque si dichas élites a través de la literatura, el cine, el Instituto Tavistock, etc., consiguieron cambiar nuestra ideología a ser más progres, sin duda lo hicieron no para nuestro beneficio, sino para el suyo propio, porque los ciudadanos de ideología católica u ortodoxa, etc., por nuestra moral y cultura resultábamos más difíciles para vendernos sus productos estrella, sexo, drogas, etc., bajo la etiqueta de libertad. Me da la impresión de que tanto Putin como Trump han comprendido esto. Bueno, vamos a ver. La verdad es que es algo, es una reflexión de un gran interés y en el que nosotros hemos ido evolucionando durante años a medida que íbamos recogiendo información, sobre todo de carácter histórico, ¿no? Vamos a ver, en nuestra generación, de forma, digamos, mayoritaria, hemos dejado la religión y hemos dado por supuesto que la religión, bueno, por un lado cuestionábamos los dogmas religiosos, pero considerábamos también a la religión como, digamos, un instrumento del poder, para controlar a la gente, para engañarla, etcétera, ¿no? Bueno, sin embargo, claro, lo que vemos analizando la historia, y sobre todo la historia de cuando empieza a caer el cristianismo de forma cada vez más rápida, primero en las élites y luego, bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, ya de forma cada vez más generalizada al conjunto de la población. Vemos como algo sorprendente en el siglo XIX se produce un despegue de las élites con respecto al cristianismo, ¿no? Y un despegue aparentemente basado en lo contrario de lo que la lógica nos decía. Es decir, se produce ese despegue precisamente en las élites, fundamentalmente británicas, inglesas británicas, ¿no? Alrededor de la mitad del siglo XIX tenemos el darwinismo, con la doctrina o la teoría de la evolución de Darwin, y tenemos justo enseguida, incluso del propio círculo de Darwin, de sus familiares y de sus amigos, surge el darwinismo social. ¿Esto qué significa? Pues que se convierte en una teoría. Evidentemente no voy a cuestionar el darwinismo desde el punto de vista científico, pero el darwinismo se convierte en una teoría de un gran interés para estas élites que controlaban Gran Bretaña desde el punto de vista de defender su propia posición. Entonces surge el darwinismo social como, digamos, y apoyado también en el malthusianismo. De esto ya hemos hablado alguna vez, ¿no? El malthusianismo está en marcha desde principios del siglo XIX como una doctrina también de las élites que en ese desprecio que sienten por el vulgo, ¿no?, pues empiezan a lanzar el mensaje de que sois demasiados, sois demasiados, sois demasiados. Pero a mitad del siglo el darwinismo social lo que dice es, bueno, es que los mejores tienen que mandar y los peores tienen que someterse, ¿eh? Y esto no solo es lógico, sino que es bueno, ¿no? Y claro, esto empieza a alimentar teorías que van mucho más allá de lo que hasta entonces se había defendido desde un punto de vista conceptual en las élites europeas, incluso en las élites aristocráticas, ¿no? A partir del darwinismo social, pues tenemos no solo el malthusianismo, sino la eugenesia,
o el eugenismo, dicen algunos, ¿no? Es decir, que defendiendo que, bueno, los mejores, que normalmente somos nosotros, claro, se tienen que reproducir más, los peores se tienen que reproducir menos. Los peores normalmente son todos los demás, ¿no? Y el vulgo por un lado, los ciudadanos de las colonias, etcétera, ¿no? Pero claro, todo esto enseguida se dan cuenta, estas élites británicas, de que la religión es un problema. ¿Y por qué es un problema religión? Pues fundamentalmente porque las religiones históricamente han sido siempre una mezcla de dogmas y valores. Dogmas en el sentido de, bueno, creo que existe un Dios que tiene tales características, etcétera, y de valores, ¿no? Entonces, esa conjunción de dogmas y valores al final tiende ha tendido históricamente a absorber el conjunto de los valores sociales. Y entonces es una conjunción, si se quiere, siempre han sido también, o se han manipulado en interés del poder, ¿no? Pero han sido una conjunción de valores sociales, de los valores que sostenían la sociedad, de valores positivos desde el punto de vista social, y de la inyección en ellos de los valores que le interesaba al poder. Pero de las dos cosas, ¿no? Y claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que si estas élites querían avanzar más allá en este desprecio del vulgo, en esta caricaturización del vulgo, en este decir que sois demasiados, vamos a intentar que seáis menos, que os reproduzcáis menos, pues empiezan a chocar con la religión cristiana. Porque claro, la religión cristiana tiene una serie de conceptos que estaban profundamente arraigados en los valores sociales e históricos de la población, como que todos los seres humanos son hijos de Dios, o todos los seres humanos tienen alma, etcétera, que claro, marcan una frontera en el ámbito de la dignidad humana. Claro, nunca hemos contemplado así a la religión, ¿no? Nunca, en nuestra generación, digamos, no la hemos contemplado así. Pero claro, esto era parte de la religión, una parte fundamental del cristianismo, ¿no? Y entonces, para estas élites británicas se vuelven enseguida, precisamente por la racionalización de esto, de esos objetivos malthusianos, darwinistas, eugenistas, luego racistas, luego nazis, ¿no? Pues se vuelven primero agnósticas, ¿no? Bueno, no sé si Dios existe o no, y luego ateas, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran a la religión un obstáculo para ese despliegue del poder corporativo aristocrático, ¿no? Pero esto sucede en el siglo XIX en las élites británicas, y esas concepciones marcan o empapan la filosofía y la forma de pensar, la ideología de las élites también a lo largo del siglo XX, y a partir, si queréis, de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, pues lo que hacen es extender, apostar, ¿no?, por el debilitamiento de la religión o del cristianismo, ¿no? Y claro, hay ahí otras fuerzas, es decir, desde ámbitos, si queréis, populares, se cuestiona el cristianismo como un instrumento del poder, y desde el poder se cuestiona el cristianismo porque es un obstáculo para el poder, ¿no? Es decir, y para esa función que las religiones organizadas en su momento representaban, de alguna forma, de implantar los valores de los poderosos, pues ya tienen la televisión, ya tienen los medios de comunicación. La Iglesia ya no es necesaria para esto, y al contrario es un obstáculo, ¿eh?, desde el punto de vista de que de la manipulación, del control de los seres humanos, etcétera, ¿no? Claro, el que esto es así, yo creo que se constata bastante evidentemente en el análisis histórico, porque luego estas ideas de las élites británicas se extendieron a Estados Unidos y a Europa occidental a lo largo del siglo XX, y esto evidentemente sí nos debe llevarnos a repensar el papel que ha desempeñado el cristianismo
lo que había detrás del cristianismo y el papel lógicamente, que el cristianismo tiene y puede tener cara al futuro, ¿no? Claro, una cosa es repensar y otra cosa es cuáles deben ser las conclusiones, ¿no? O qué hacer al respecto. Y ahí necesitamos una reflexión individual, como tú dices, ¿no, José Mari? Pero también una reflexión colectiva, ¿no? Eh, Vamos a ser capaces de recomponer ese, vamos a decir, humanismo cristiano, esa defensa del ser humano, del alma humana, de la creatividad humana, sin el cristianismo. ¿O nos vamos a seguir dejando arrastrar por estos valores corporativos antihumanos que nos están ya imponiendo en los últimos 30 o 40 años pues de forma masiva, ¿no? Es decir, esto que antes era una forma de pensar de las élites, a partir de la Guerra Fría, sobre de la Segunda Guerra Mundial primero y de la Guerra Fría después, pues lo han extendido al conjunto de la sociedad occidental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema importante para reflexión. Y ya sé que esto a muchas personas es algo que les choca, pero bueno, es de nuestra propia reflexión es hasta donde hemos llegado. Por supuesto, hay mucho que hablar alrededor de esto. Si queréis dejarnos preguntas o comentarios, y por supuesto, ya sabéis, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse o de suscribirme. Un saludo.